La riqueza patrimonial de Valladolid es un inabarcable mosaico que revela una historia densa y universal. Estas tierras vallisoletanas abrazan la cultura y el arte con naturalidad, y en cada camino, entre espigas y cielos, encuentro rasgos deslumbrantes de esa historia y de esa cultura que nos han legado quienes nos precedieron. Como en cada jornada de este viaje entre tesoros y piedras, voy a visitar algunas de las joyas patrimoniales que forman parte de la memoria sentimental de Castilla y León, terminando en un bien patrimonial olvidado o en peligro. En este caso, será un espacio industrial contemporáneo de la capital, el edificio de la antigua azucarera de Santa Victoria, un bien que por sí mismo explica el Valladolid del siglo XX. Gravito en el deseo que alimenta las espigas morenas de los viernes, o en el ocre del viento escarmentado que hace heridas sin sangre en la corteza de esta tierra congénita que habito. Aquí la tarde es parda, horizontal, longeva, el paisaje un quimérico trasluz cereal y visionario, y el hombre es por su alquimia nobleza de amapola y atavismo de espino en el carácter. El universo que hace florecer el río Duero a su alrededor, descrito en sus versos de forma tan sensible por el poeta Santiago Redondo, acoge lugares emblemáticos como la localidad de Tordesillas, tierra de campos, de reyes y de fe, escenario de una época grandiosa de la historia de España. Dibujando estas piedras, trato de imaginar a la reina Isabel la Católica, acordando aquí con Juan II de Portugal nada menos que el reparto del Océano Atlántico y las tierras del Nuevo Mundo. Era el 17 de junio de 1494, y ese acuerdo se conoce como el Tratado de Tordesillas. Cada rincón y cada paso evocan tiempos de gloria, una época en la que el mundo lo construían personas audaces y soñadoras. La figura de Isabel de Castilla lo representa a la perfección. Ana García Sanz va a mostrarme el Real Monasterio de Santa Clara, antiguo Palacio de Reyes y un tributo al arte y a la convivencia de estilos arquitectónicos. Los reyes cristianos construyeron su palacio en un lugar muy especial. Realmente estaba un poco alejado de lo que era el centro del pueblo, y esto tiene un sentido, y es porque realmente era un lugar privado, un lugar en el que venían a descansar. Entonces construyeron el edificio y la parte más importante, más representativa, estaba en esta zona, mirando hacia el río Duero. Era un lugar donde tenían una gran terraza para poder disfrutar del paisaje, disfrutar de ese sonido del río. Y cuando el edificio se transforma en monasterio, toda la zona de la iglesia también mira hacia el río. Es curioso cómo el paisaje, toda esta vega, sigue ahí inamovible mientras el edificio va cambiando de función. Y en este monasterio de Santa Clara de Tordesillas nos encontramos lugares como este pequeño patio que realmente nos está trasladando al origen del edificio, que fue un palacio que surge por deseo de un rey cristiano, de Pedro I, en pleno siglo XIV, en un momento en que la Reconquista todavía está en un momento muy importante, pero este rey cristiano va a estar fascinado por el gusto oriental, por lo que él ha visto en Sevilla, en otros lugares, y quiere hacerse un palacio en tierras de Castilla
utilizando todos esos recursos. Él utiliza las cerámicas, las yeserías, y realmente es algo que nos transmite la importancia del arte como un vehículo de conexión. Estamos hablando de dos facciones enfrentadas, pero eso no impide que un rey cristiano se construya un palacio al más puro estilo musulmán. Este es el patio del Vergel. Este espacio era el centro del palacio de Pedro I. Era un punto central en torno al que se repartían todos los salones del palacio en donde vivía el rey. Es muy curioso ver cómo el edificio es un documento. Tenemos información del siglo XIV, del XV, del XVI, XVII, incluso aquí del XVIII, que es cuando se termina de hacer este claustro. Y eso es un tesoro, poder contar con un documento material que podemos contemplar hoy en día. Este es el coro largo del monasterio. Y aquí podemos ver un objeto que es muy interesante, que se trata de una pieza arquitectónica del antiguo palacio, una viga, muy típica del arte musulmán, pero que fue conservada, y lo que se hace para que encaje mejor en esta capilla es colocar una serie de escenas, es pintura ya gótica, de la Pasión de Cristo y también todos esos ángeles que ves arriba, y de esta forma una pieza que venía de un palacio, de una decoración civil, se convierte en una pieza muy interesante de una decoración religiosa. Y se conserva, que es lo interesante. Esta es la iglesia del monasterio y se hizo en diferentes épocas. Eso hace que veamos elementos de diferentes estilos, pero desde luego lo que más llama la atención es el artesonado que cubre el presbiterio. Porque los espacios lo que hacen es alojar la historia, ¿no? Tenemos historia del siglo XV en la techumbre, pero también tenemos que recordar algo mucho más reciente, que el 21 de mayo del año 1983, justo en este espacio donde estamos ahora, se celebraron las primeras Cortes de Castilla y León. Entonces es muy importante conocer los acontecimientos, conocer los hechos, para poder disfrutar más de nuestro patrimonio y de nuestras obras, ¿no? Para conocer los lugares, es importante conocer los caminos, y en Valladolid todos los caminos desembocan en un lugar interesante que nos habla de un aspecto de nuestra historia común. El que recorro ahora me lleva a un enclave del patrimonio arqueológico donde se asentaron nuestros antepasados prerromanos, la necrópolis Bacea de las Ruedas. Me espera Carlos Sanz Mínguez para hablarme del cementerio de una de las primeras ciudades de la historia de España, Pintia. Es un cementerio realmente sorprendente por su magnitud y representa un lugar de enterramiento de una ciudad, las primeras ciudades de nuestra historia, con 5.000, 7.000 habitantes. Pero lo más importante ya no es el número, sino la riqueza patrimonial que atesora, porque claro, dentro de cada una de esas tumbas lo que nos vamos a encontrar son ajuares diversos, ajuares personales por un lado y también ofrendas viáticas para hacer el viaje al más allá, ¿no? Y toda una serie de elementos, como digo, que tienen ese papel de poder hacer el viaje al más allá. De toda la región Bacea, que son 45.000 kilómetros cuadrados de extensión,
pues es el único que conocemos y que se ha estudiado y en consecuencia pues es un bien a preservar sin ninguna duda porque es un bien realmente escaso y muy sensible, también único. De un lado estamos viendo pues, la rehabilitación de un paisaje funerario, de lo que fue el cementerio de las Ruedas, bueno, con la reinterpretación ciertamente actual, pero del otro lado lo que vemos pues, es el uso agrícola, ¿no? que se extiende pues, por prácticamente todo el campo de la zona arqueológica Pintia. Bueno, pues este cementerio alcanza pues, 300 metros en aquella dirección, es decir, estamos viendo aproximadamente un tercio de lo que tuvo de extensión original y nos da muy claramente pues, esos dos usos, que sencillamente, bueno, pues aquí digamos que está visualizada la parte patrimonial y en esta otra parte pues tenemos el uso tradicional agrícola que creo que sería bueno cambiar, ¿no? Porque cuando no sabíamos que era un cementerio, pues probablemente tenía su pase, que se utilizara como zona de cultivos, ¿no? Pero hoy que sabemos que es un lugar de memoria, pues no tiene ningún sentido. Y eso es lo que explica también que esta necrópolis siga en la lista roja de Hispania Nostra, porque pese a que bueno, hay una parte que está muy protegida y rehabilitada, hay otra parte que se somete al laboreo y que no tiene, insisto, ningún sentido, ¿no? Desde un punto de vista patrimonial y de protección del patrimonio, ¿no? Pues yo creo que también es muy importante la sensibilización, o sea, esto crea una imagen distinta de lo que aquí hay. Hace 20 años estaríamos viendo exactamente tierras de cultivo a un lado y a otro. Hoy, afortunadamente, vemos otra cosa de este lado, ¿no? Y creo que eso también está creando pues, una percepción distinta, está haciendo visible ese patrimonio arqueológico que, como también es un patrimonio oculto, parece que no existe, ¿no? El patrimonio que está en pie es mucho más fácil de digerir, de entender, pero este patrimonio arqueológico, pues precisamente porque está oculto, hay que hacerlo aflorar y hacerlo comprender, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues este paisaje que hemos recreado yo creo que está conectando mucho con la gente de la comarca, del pueblo, hasta el punto de que algunos han pretendido, pues sencillamente que este cementerio también acoja la memoria de sus propios familiares, ¿no? Tenemos una zona concreta del cementerio donde hay cenotafios, tumbas sin muerto, pero que recuerdan a esos parientes suyos. Pero bueno, y al fondo las pinzas presidiendo siempre el lugar, porque no hay que olvidar que aquellos crestones calcáreos, una peña sacra, es el lugar de donde toma nombre la ciudad de Pintia, cuando se funda en torno al 500 a.C. Carlos Sanz y el Centro de Estudios Baceos Federico Battenberg de la Universidad de Valladolid son un buen ejemplo de cómo la sociedad civil toma la iniciativa para recuperar, cuidar y divulgar esta herencia común. La preservación de Pintia es motivo de esperanza, porque revela que la pedagogía es la principal herramienta con la que se construye el futuro. Me dirijo hacia otro de esos bienes patrimoniales, víctima de la catástrofe que supusieron las desamortizaciones del siglo XIX. Son los restos del monasterio de la Armedilla, de la Orden de San Jerónimo, construido en el siglo XII. La conservación de lo que queda de este edificio se debe también a la conciencia y al compromiso de la ciudadanía. Me espera la arqueóloga Consuelo Escribano, que ha dedicado muchos años al estudio y la defensa de este lugar. Lo que estás viendo, que es la ruina que procede de la desamortización de Mendizábal, lo que está trasluciendo es la existencia de un monasterio durante más de 6 siglos, de un centro de culto y después un monasterio, que una vez que fue abandonado empezó a colapsar y a utilizarse la piedra para vender. Y
Hasta el año finales del siglo XX, inicios del XXI, nos empiezan las labores de recuperación. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo enfrente se ha hecho recientemente, la recuperación de todo ese hueco de la pared. Todo este trabajo se ha generado a través de la propia sociedad civil, que se ha organizado para reclamar inversiones y un futuro para este lugar. Entonces, eso ha valido de que saliéramos de la lista roja para pasar a la lista verde de Hispania Nostra. Es un reconocimiento al buen trabajo, a las buenas prácticas sobre el patrimonio desde la sociedad civil. Un grupo de personas conforman una asociación y empiezan a trabajar sobre el patrimonio de su pueblo, del medio rural, y de ahí su extremada importancia, porque los agentes sociales son los que están dinamizando este lugar. Eso sí, con el apoyo de las administraciones públicas, de los pequeños mecenas del territorio y de una cantidad enorme de vecinos y de socios que trabajan para el futuro. El significado de este lugar aquí tiene que ver con el asentamiento de la gente tras lo que se llamaba la Reconquista, ¿no? La forma de repoblar estas tierras desde el Reino de León era a través de las comunidades de Villa y Tierra. Estamos en ese momento cuando se dice que apareció una imagen de la Virgen escondida de moros y que era una imagen muy milagrera. Ese es el inicio cristiano de la ocupación de este lugar, en una cueva que luego es reformada con una ermita que se le adosa, convirtiéndose en una ermita semirrupestre. Y eso permanece así desde el siglo XII hasta el siglo XV. A partir del siglo XV se instala la comunidad monástica jerónima, de la Orden Jerónima, una orden hispana que permanece en este monasterio hasta la desamortización. Y todo lo que podemos ver aquí es fruto de esos momentos constructivos. Estamos ahora mismo en el interior de la cripta del siglo XVI, que imita la cripta original del siglo XII. Y esta es la fuente en la que emanaba el agua milagrosa que la gente venía en pequeña procesión a tomar para que se obrara el milagro y se curaran sus dolencias. Me dirijo a la ciudad de Valladolid para conocer un enclave esencial de la región. Se trata de un conjunto industrial, ese tipo de bienes patrimoniales que tantas veces pasan desapercibidos. Pero antes, disfrutaré de un pequeño recorrido por esta ciudad que, además de ser la capital de la provincia y sede de las Cortes de Castilla y León, en un tiempo también fue la capital del Imperio Español. Quizá por ello, más allá de su lista inabarcable de bienes patrimoniales y culturales, su arquitectura y su atmósfera delatan su condición de gran ciudad. Y como en toda gran urbe, la eclosión de la industria fabril en el siglo XIX generó la construcción de grandes edificios de producción. Uno de ellos es el que vengo a visitar, una fábrica que conoció su esplendor al calor del siglo XX y que hoy envejece descuidada desde que cesó su actividad en 1995, la azucarera de Santa Victoria. Y lo hago de la mano de un gran especialista, el arquitecto José Santos Torres. La azucarera de Santa Victoria es uno de los grandes edificios industriales que se construyeron en Valladolid en finales del siglo XIX, principios del XX. En esa época, primero llegó el ferrocarril, que fue un avance muy importante. Estamos en una parcela triangular que es el encuentro entre dos líneas de ferrocarril que van hacia el sur de Valladolid, hacia el sur de Castilla y León, hacia Madrid, Segovia, etc. Y además ocurrió una cuestión muy importante, y es que en 1898 se perdió Cuba, que es de donde llegaban todos los recursos azucareros, y se pasó de una economía de azúcar de caña a una economía de azúcar de remolacha, que en esta zona es se da mucho. Y se construyó este edificio, que es una de las azucareras más grandes de España en ese momento. Tiene otra ventaja, y es que aquí es donde termina el antiguo canal del Duero, ¿no? Entonces, estos edificios necesitan muchísima agua para funcionar, y por eso eligieron esta ubicación que a nivel industrial era de las mejores que había en ese momento. Junto con este edificio se construyeron también
la Electra vallisoletana y la Alcolera, que está al lado del Pisuerga, muy cerca de aquí. Este edificio era mucho más grande, ahora se ha reducido bastante su tamaño, pero ocupaba todo el espacio del parque que tenemos aquí al lado. Se ha mantenido la parte más histórica, se han demolido naves que no tenían tanto interés patrimonial y se han mantenido intentando darle uso la zona de depósito y silo y algún edificio. Esos edificios pues, se han convertido en un uso deportivo. Se abandonó, se dejó de trabajar aquí en 1995 y todo este proyecto de regeneración urbana se ejecutó entre 2002 y 2004 y desde entonces está el edificio abandonado, pero sí que bueno, los alrededores pues, se han mantenido en uso. El edificio de la azucarera de Santa Victoria es fruto de su época. Es un edificio con estructura de acero, uno de los grandes edificios de acero que se construyeron en Valladolid a finales del siglo XIX y principios del XX. Es una época en la que este tipo de estructuras se empiezan a edificar más en España, que llega un poco tarde a esta forma de construcción, pero se empiezan a utilizar sobre todo en edificios industriales, como es lógico. Es una forma de construir que permite estas grandes alturas, grandes luces, y que al final a lo que nos lleva es a estos grandes bosques de pilares que además, junto con la invasión de la naturaleza que se produce en este tipo de edificios, pues evocan a otros tiempos. Es lo que venimos llamando la poética de la ruina, que tanto nos gusta. Es un concepto que viene de lejos, pero que se acuñó como tal en el siglo XVII, XVII-XVIII, principalmente con los románticos alemanes, Caspar David Friedrich, por ejemplo, o con las grandes láminas de Piranesi, ¿no? Nos lleva a recordar, a la evocación, a esa memoria que nos permite hacer nuestros ciertos espacios de este tipo, además recordándonos cómo se vivía antes, cómo se trabajaba antes, cómo se construía antes. No son iglesias, pero aún así no son patrimonios como los que estamos acostumbrados a ver, pero son espacios muy interesantes y muy agradables de ver. Este edificio fue uno de los más importantes en su época a nivel económico y, por supuesto, a nivel social. Muchas familias trabajaban aquí. Este tipo de edificios que forman parte de la memoria colectiva son los que se deben realmente conservar. Perder este edificio significaría perder una parte de nosotros, perder una parte de nuestras familias y del progreso de la ciudad, que es muy importante. Valladolid es la que es ahora por lo que fue antes, por todo este desarrollo económico. Por eso es tan importante mantener este tipo de edificios. Como, evidentemente, la única forma de mantener este tipo de edificios tan grande, tan importantes, es usándolos. No podemos pretender que este edificio solo por sí mismo se mantenga, no es una escultura. Al final tiene que tener su uso. Por eso es muy importante desde el principio que tanto las instituciones como la ciudadanía entienda que esto hay que mantenerlo. Afortunadamente, en el caso de la azucarera de Santa Victoria, la administración competente, el Ayuntamiento de Valladolid, sí ha tenido la sensibilidad de ver que es necesario recuperar este espacio y que para ello hace falta darle un uso. Ahora mismo está en desarrollo el proyecto de rehabilitación y de reuso de este espacio. En principio, por fases, se va a iniciar en una de las zonas que tenemos a la espalda un espacio de co-living para gente joven, de forma que además del propio edificio y que la gente lo vaya utilizando, también se podrán en uso todas las áreas circundantes, el Parque de las Norias, que forma parte del conjunto. Si no sabemos mirar, en este edificio únicamente veremos herrumbre y decadencia. José Santos me ha explicado con nitidez que los lugares tienen alma,
raíces, que son parte de nuestra memoria como sociedad, que son una herencia que nos interpela y que nos ayuda a comprender nuestra realidad actual. Los lugares emblemáticos y bien conservados, los escenarios de grandes momentos y de grandes figuras históricas, tienen un magnetismo que nos atrae de forma natural. Pero también en los enclaves olvidados, cada ornamento, cada arco o cada inscripción nos habla igualmente de nosotros mismos y nos muestra cómo nuestros antepasados contribuyeron a construir las bases del mundo actual. No se ama lo que no se conoce, y son quienes cuidan del patrimonio, sus protectores y divulgadores, quienes nos acercan al conocimiento para que podamos identificar esa herencia como algo propio y así amarla. Ana, Carlos, Consuelo y José me han permitido conocer mejor la memoria sentimental de Valladolid a través de algunos lugares de su rico patrimonio. Ahora yo también, como el poeta Santiago Redondo, gravito en el deseo que alimenta las espigas morenas de los viernes.